Buenas tuiteros, y hoy os traigo básicamente un vídeo que han mencionado de Stellar Blade, ¿vale? Y demás. Y pues bueno, vamos a ello. Y Mangaloayer dice así: ¿te gustan los personajes femeninos enojados o los personajes femeninos empáticos o tranquilos en los videojuegos? Bueno, aquí qué pensáis vosotros. ¿Os gustan los personajes femeninos enojados o empáticos? Básicamente ahí tenemos a la de Hellblade con esa cara y esos gestos, y ahí tenéis ahí, básicamente. Luego también dice Mangaloayer: llegamos al punto en que esas señoras de la noche, ¿vale? En esa página, defenderían la censura o atacarán al personaje femenino ficticios. Pero en el momento en que señalas cualquier modificación en un personaje específico de un videojuego, es el mismo nivel que hacer clic en ¿vale? En ese material, ¿vale? Hardcore. Es lo que dice él. Es una crítica hacia esas mujeres que hacen esas cosas en esa plataforma. Básicamente, que se ve, y por cosas así, se ve peor, y luego se ponen a victimizarse porque hacen esas cosas y demás. Luego también dice así: el jugador acaba de escribir un artículo completo defendiendo Overwatch, y de alguna manera, por alguna razón, lograron insertar a Stellar Blade y atacar a Eve nuevamente. Nunca había visto tanta obsesión por destruir un juego años después de su lanzamiento. ¿Vale? Ese artículo, que ahora lo vemos, pues te va a salir con un montón de cosas, ¿vale? Y vamos a pasar a verlo. Dice: el curioso caso del ¿vale? Esa parte del cuerpo de Tracer. Blizzard alguna vez puso realmente nervioso esa parte del cuerpo del héroe de Overwatch, ¿vale? Te lo hace el Rey Jade, que se llama esta persona, ¿vale? Y dice así un poco por desarrollar así un poco el tema de su ¿vale? Dice: creyendo que reducía a un personaje femenino, por lo demás grandioso, a un símbolo sexual innecesario, dice. Luego también dice que la pose original de Tracer de espaldas a la cámara con un brazo a su lado, mientras el otro sostenía una pistola al aire. Dice que la cambian y demás, básicamente. Y por eso se ve lo que viene siendo esa parte del cuerpo más grande y demás. Pues bueno, aquí tenemos la comparación, básicamente, que por la pose y demás, que uno dice que es más, que sería este, y la otra que sería menos, ¿vale? Pues bueno, apartando todo este tema de lado del culo, porque básicamente esto da igual, ¿vale? Dice así: nada en su modelo ha cambiado, mientras que en la década transcurrida desde el lanzamiento en juegos, muchas de las actitudes que alguna vez impulsaron a Blizzard cambiaron la pose de victoria de Tracer, centrada en el ¿vale? de atrás, se indignara y gritaran censura en 2026. El medio se ha centrado más en la ideología tóxica a medida que los rincones vocales en internet deciden que el personaje femenino en juegos como Stellar Blade y Baldur's Gate 2, creo que es, ¿vale? Están luchando por un personaje que priorice al jugador, todo porque tienen personajes femeninos convencionalmente atractivos. Overwatch fue elogiado en su lanzamiento porque se atrevió a contrarrestar esa tendencia con diversidad entre su elenco femenino, pero incluso eso fue inevitable y fueron víctimas de la mirada masculina. O es que los malvados hombres heteropatriarcales nacen del seno de la mujer y
y los hacen machistas y todo es machismo y no sé qué. Pues bueno, esto lo que dice por así decirlo, señores o algo de eso, ¿no? Que básicamente se enfoca en esto y mete Stellar Blade porque no le gusta, porque es seguramente por las pintas que lleva esta cosa, ¿vale? O no se puede decir otra cosa, pues muy guapa no es. Eso yo lo dejo ahí, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver básicamente algunos artículos, ¿vale? Y ya te salen aquí con cosas de queer, ni el no sé qué y demás, básicamente. De cositas. Y el último, pues, es este, que es el que estamos viendo, ¿vale? Luego también Mangal Bayer dice así: muéstrame el mayor ejemplo de revisionismo histórico del Departamento de Ética de SG, que demuestra que los jugadores son ganado sin cerebro, después de aceptar cualquier cosa perjudicial para la libertad de expresión, siempre y cuando puedan jugar videojuegos. La prueba definitiva del cornudo a favor de la censura. En realidad es realista. Esto básicamente fue con el Final Fantasy VII, el remake, básicamente, que, bueno, ya de antes ya le pusieron cosas, pero Tifa básicamente se veía con escote, ¿vale? Y ahí pues tenéis el ejemplo, básicamente, de uno y de otro. Luego también, esto ya es pasando de algo que ha sucedido y que tenéis en el canal, ¿vale? Dice, yo no quiero decir la verdad, pero ¿no creéis que es realmente problemático desde un punto de vista social y cultural que esto se incline tanto hacia un lado que acabemos de ser respondidos por las autoridades y el lado de la misma colaboración? Dice cosas como proyecto de promoción local, experiencia inmersiva, tema maravilloso, ya me da vértigo. Si dejamos que el feminismo tome el control del derecho a la información social, se acabó. Esto te lo dice una persona allí en Corea o en China, ¿vale? Que ha salido lo del Stellar Blade y lo compara Stellar Blade con LATS, ¿vale? Y esto es el mismo ejemplo que he puesto de todo esto en básicamente en quién hace los artículos, por qué ideologías tienen ahí, básicamente, y qué censura quieren hacer, básicamente. Porque a mí, si no me censuras lo que viene siendo el Snowbreak, yo no voy a querer tampoco que censuren esto. Básicamente, que luego ellas entran en, básicamente, en vamos a censurar aquí porque no sé qué, porque no sé cuántos. Yo he visto el contenido de Stellar Blade y de lo que viene siendo Snowbreak y no tiene nada. Yo veo aquí también otro contenido que básicamente está, que esto sí, para 13 años, el Snowbreak tenía PEGI 16, porque el 18 ya no existe, básicamente. Y al tener PEGI 16 es el último, ¿vale? Y ya no hay más. Pero esto tiene menos. Y esto tiene cosas ya más subidos de tono. Esto tenía que estar también en 16. Y a esto se le criticó, se le censuró, teniendo ya, por así decirlo, mayor edad, porque no existe el más 18. Y bueno, titeros, esta es la noticia básicamente que os quería mostrar y dar. Y básicamente me parece todo una mierda, ¿vale? Aunque mierda me perjudique ahora a mí mucho en el canal, ¿vale? Por decir todo esto, por decir esa palabra en YouTube, porque es así el algoritmo y demás. Y básicamente no, yo por mí no quiero censura. Si tienes que censurar, no quiero tampoco, porque es contenido más 18, no lo tenía que ver gente de menos 18, pero si me lo quitas el más 18 y me lo pones al 16, ¿qué te esperas? Básicamente. También vas a tener una sociedad más infantil,
qué es lo que pasa con esta gente de izquierdas y demás que quiere todo esto, o cosificación y demás, son gente más infantilizada, que papi le ha dado todo, ¿vale? Pero bueno, muchas gracias por verme, dale like, suscríbete y nos vemos, titeros.